Mi nombre es Marta. Hace unas semanas recibí una visión diferente a cualquier otra que haya experimentado en toda mi vida de oración. No se trataba de un hombre específico, ni de un gobierno, ni de una elección. Fue algo mucho más grande, algo que involucra a cada persona, que respira sobre la faz de la tierra. En esta visión, Jesús me mostró una escena que sacudirá cada rincón de este planeta. Algo que muchos no están preparados para escuchar, pero algo que absolutamente nadie podrá ignorar cuando suceda. Sé que lo que voy a decir puede sonar duro, y quizá algunos se reirán, criticarán o lo llamarán locura. Ya he pasado por esto antes, pero cuando el Señor habla, mi obligación no es agradar a los hombres. Sí, obedecedle. Como siervo del Altísimo, no tengo derecho a permanecer en silencio, ni a ocultar lo que vi. Lo que viene es real, y negarlo no impedirá que suceda. Prefiero que me llamen loco ahora, que quedarme en silencio y ver gente perdida para siempre. La visión comenzó tan intensamente que todo mi cuerpo tembló. Estaba orando solo, tarde en la noche, cuando una luz brillante inundó la habitación. No era una luz normal, no era luz eléctrica, no era un reflejo de la luna. Era una luz viva, pulsante, que parecía tener conciencia propia. En medio de todo, vi la figura del Señor Jesús, con ojos como llamas de fuego y un rostro que combinaba autoridad absoluta y profunda compasión. Me llamó por mi nombre, con una voz que me traspasó el alma. «Marta, levántate, tengo algo que enseñarte. Se trata del final, se acabó el tiempo». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que no era un sueño cualquiera. La atmósfera en la habitación cambió por completo. Podía sentir el peso de sus palabras, incluso antes de que continuara hablando. Fue como estar ante una sentencia divina, que ningún hombre, ningún gobierno, ningún poder en la tierra podía revocar. Jesús entonces me mostró la tierra vista desde arriba, como si estuviera flotando en el espacio. Una espesa oscuridad comenzó a cubrir continentes enteros. Vi gente corriendo en pánico por las calles, pero no había ningún lugar hacia donde correr. De repente, vi puertas cerrándose, tiendas siendo cerradas apresuradamente, carreteras bloqueadas por barreras militares. Fue como si el mundo entero hubiera recibido la misma orden, al mismo tiempo, «Quédate en casa». Comprendí inmediatamente que se trataba de un nuevo confinamiento, pero diferente a todo lo que hayamos experimentado antes. Jesús dijo con voz profunda: «Durará 5 días, será repentino, sin previo aviso. Y al 6.º día, Marta, algo ocurrirá que cambiará la eternidad para millones de almas». En ese momento, sentí un peso inmenso en el pecho. Las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. Sabía que esa visión era tan real como cualquier cosa que hubiera tocado con mis manos. Y si estás escuchando esto ahora, no es coincidencia, es porque Dios quiere prepararte para lo que viene. Antes de mostrarme los 5 días, Jesús me reveló las señales que vendrían antes. Él dijo: «Marta, muchos ignorarán esto, pero mis hijos sabrán discernir el momento oportuno». La primera señal que vi estaba en el cielo. No era un fenómeno astronómico común que los científicos pudieran explicar. El sol parecía perder su brillo natural, y la luz se volvió naranja, casi rojiza, como si el planeta estuviera bajo un filtro extraño. Las nubes formaron formas inusuales, algunas como espirales, otras como olas congeladas en el aire. La segunda señal fue un malestar global, imposible de ignorar. No se trataba solo de conflictos aislados en países distantes, pero un sentimiento colectivo de tensión que cruzó fronteras. Vi protestas estallar en varios países al mismo tiempo, como si hubiera una indignación colectiva contra los líderes mundiales. Al mismo tiempo, vi reuniones secretas entre autoridades poderosas, como si estuvieran preparando algo que no querían que el pueblo supiera. Este clima de desconfianza se hacía más fuerte cada día. La tercera señal estaba conectada con la naturaleza misma. Fui testigo de terremotos en lugares que nunca antes habían sido afectados. En toda la historia registrada, vi mares agitarse sin razón aparente.
y vientos fuertes que aparecen de repente, en ciudades tranquilas. No fueron los desastres catastróficos los que detuvieron al mundo, pero ya basta de acontecimientos para llamar la atención. Jesús dijo: cuando tu creación comience a actuar como si estuviera de parto, debes saber que estás cerca. El planeta estaba reaccionando al inminente cumplimiento de la promesa. La cuarta señal era espiritual y no podría ser percibido por aquellos que no tienen verdadera comunión con Dios. He visto a creyentes alrededor del mundo teniendo sueños y visiones similares, aún sin conocernos, aún hablando idiomas diferentes. Muchos reportaron mensajes sobre 5 días y el 6º día, confirmando los sentimientos del otro, sin haberlo planeado jamás. Jesús habló: mi espíritu derramará revelaciones para unir y advertir a mi pueblo. Pero solo quienes estén dispuestos a escuchar, creerán. Jesús también me mostró que estas señales no vendrían para causar pánico entre sus hijos, pero para preparar el corazón. Él dijo: mis hijos sentirán paz, incluso cuando vean estas cosas suceder. Sabrán que la redención está cerca, pero quienes no me conocen sentirán miedo y una profunda confusión, porque no comprenderán lo que sucede a su alrededor. Esta diferencia será visible. Mientras algunos se apresurarán a acumular alimentos y esconderse, otros estarán de rodillas, dando gracias y alabando. Finalmente, Jesús dijo algo que ha resonado en mí todos los días desde entonces: Marta, no esperes que el mundo confirme lo que dije. Se burlarán, intentarán explicarlo todo con ciencia y política. Pero quienes conocen mi voz sabrán que es hora de prepararse. Cuando comiencen los 5 días, no habrá tiempo para improvisar la fe. El tiempo de buscar, de santificar y de alinear tu vida con Dios. Es ahora, antes de que las señales se hagan realidad, ante nuestros ojos. ¿Has visto alguna de estas señales a tu alrededor? Jesús me llevó entonces al momento en que comenzaría el primer día. Él dijo: mira, Marta, porque será exactamente así, y la mayoría de la gente no se dará cuenta de que este es el principio del fin. Fui testigo de un día que parecía común y corriente en todo el planeta. La gente va a trabajar como siempre. Niños caminando hacia la escuela con mochilas en sus espaldas. Tiendas abriendo sus puertas. Tráfico pesado en las grandes ciudades. Nadie sospechaba lo que estaba por suceder en las próximas horas. Pero en medio de esta tranquila rutina, una repentina ola de noticias recorrió el mundo. Fue como si todos los canales de televisión, todas las redes sociales, todas las estaciones de radio y aplicaciones del planeta hubieran recibido el mismo mensaje, exactamente en el mismo instante. Emergencia mundial. Todos deben quedarse en casa inmediatamente. No hubo explicaciones claras, no hubo justificaciones detalladas, solo una orden contundente, urgente e imposible de ignorar. El aire, en ese momento, pareció cambiar de composición. Las primeras horas estuvieron llenas de un caos absoluto. Algunos se rieron, diciendo que era una exageración de las autoridades, que pronto todo volvería a la normalidad. Otros ya corrían hacia los supermercados, llenando sus carritos como si no hubiera un mañana, peleándose por agua y comida enlatada. Vi gente discutiendo violentamente en los estacionamientos. Familias se apresuran a cerrar puertas y ventanas. En las calles comenzaron a aparecer cada vez en mayor número policías y militares, dando instrucciones y, en muchos casos, obligando físicamente a la gente a regresar a sus casas. Vi drones volando sobre barrios residenciales, monitoreando cada movimiento. Vi miradas asustadas, manos temblorosas mientras las puertas se cerraban, niños llorando, sin entender lo que estaba pasando. Jesús dijo: en este momento, los corazones de muchos serán revelados por primera vez. Eso era verdad. La máscara de la normalidad se estaba cayendo. Y lo que cada persona verdaderamente era en su interior, comenzó a emerger bajo la presión del miedo y la incertidumbre. Pronto me di cuenta de que coexistían 2 atmósferas completamente diferentes. Para quienes conocen a Dios y viven en verdadera comunión con Él, había una paz sobrenatural, aún en medio de la incertidumbre. Ellos entendieron en su espíritu que esto era una señal profética y comenzaron a orar intensamente. Pero para aquellos que viven lejos de Dios, el miedo se ha instalado como una pesada sombra sobre sus almas.
Algunos intentaron distraerse con películas y música. Otros no podían dejar de ver las noticias, en un bucle sin fin. El silencio entre actualizaciones era sofocante, casi insoportable. Era como esperar algo terrible, que todos sentían que se acercaba, pero nadie podía explicarlo ni nombrarlo. A medida que pasaban las horas, el mundo se volvía más silencioso. Menos ruido de coche, menos movimiento en las calles. La gente se retiró a sus casas, pero no hubo verdadero descanso, para nadie. El primer día terminó con el mundo conteniendo la respiración. Jesús dijo: «Cuando este día termine, Marta, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Quien no discierne ahora, difícilmente tendrá claridad en los días venideros». El segundo día comenzó con una extraña sensación en el aire, que era imposible de ignorar. Jesús me dijo: «Ahora, el corazón de cada persona quedará completamente expuesto». La luz del sol era notablemente más débil, como si se filtrara a través de una niebla invisible que cubría toda la atmósfera. No era exactamente oscuridad, pero todo parecía más oscuro, más pesado, más opresivo. Los colores parecían descoloridos, como en una película vieja. Las noticias siguieron siendo confusas y contradictorias. Algunos gobiernos dijeron que todo estaba bajo control y que la vida pronto volvería a la normalidad. Otros instaron urgentemente a la gente a abastecerse de alimentos y agua para varias semanas. Vi a periodistas experimentados tratando de mantener la calma frente a las cámaras, usando sus voces profesionales entrenadas, pero sus ojos delataban una preocupación que las palabras no podían ocultar. Era como si supieran más de lo que podían, o querían decirle al público. En este segundo día, muchas personas comenzaron a sentir una presencia diferente en su entorno. Algunos lo describieron como un peso invisible sobre sus hombros. Otros lo describieron como un silencio absoluto, que parecía tener sustancia propia. El mundo espiritual estaba más agitado que nunca. Jesús me mostró que los ángeles estaban en posiciones estratégicas por toda la tierra, protegiendo a las familias que buscaban su presencia en oración. Al mismo tiempo, vi fuerzas del mal intensificando sus ataques contra los pensamientos de las personas vulnerables. Miedo irracional, ansiedad paralizante y recuerdos dolorosos de pecados pasados regresaron como olas violentas, intentando destruir la fe de aquellos que aún tenían alguna. Jesús dijo: «En el segundo día, la fe se refinará en el fuego de la prueba. Muchos, que solo me sirvieron con palabras amables, tendrán que decidir, de una vez por todas, si realmente están conmigo o no». Esa frase resonó profundamente en mí. Era como si cada minuto fuera una oportunidad crucial para elegir a quién servir. En las casas donde no había oración, la atmósfera era completamente diferente y mucho más pesada. Las discusiones estallarían por cualquier motivo. Relaciones que habían durado años se estaban rompiendo en minutos, y el miedo hizo que la gente desconfiara incluso de aquellos a quienes más amaba. Vi a vecinos peleándose violentamente por paquetes de comida, hermanos de sangre discutiendo por dinero escondido, parejas separándose en medio del caos. El egoísmo crecía como una plaga descontrolada. Jesús dijo: «Lo que yace oculto en el corazón siempre florece cuando la presión aumenta». El segundo día terminó aún más tranquilo que el primero. La gente estaba visiblemente cansada, emocionalmente agotada. Algunos todavía tenían esperanza en sus ojos. Otros ya mostraban claros signos de desesperación y derrota. Mientras tanto, en el escenario global, vi que los líderes mundiales se estaban reuniendo urgentemente en videoconferencias secretas. Buscaban una solución, pero no pudieron llegar a ningún consenso. Algunos querían aprovechar la crisis para unir al mundo bajo un único mando centralizado. Jesús me mostró que, aun sin darse cuenta plenamente, estaban abriendo el camino para algo mucho mayor, que estaba aún por venir. El tercer día trajo una oscuridad aún más densa sobre el mundo. El cielo estaba cubierto por algo que no era exactamente una nube, sino una extraña densidad que bloqueaba la luz natural. No era de noche, los relojes marcaban mediodía, pero todo estaba oscuro como el crepúsculo. Jesús me dijo: «Al tercer día, las máscaras caen por completo. Nadie podrá fingir ya lo que no es». Vi familias abrazándose, mirando por la ventana. Tratando de comprender ese fenómeno
que ningún científico podía explicar satisfactoriamente. El miedo se apoderó por completo de aquellos que no tenían esperanza en nada más allá de este mundo. Muchos comenzaron a buscar desesperadamente alguna respuesta que pudiera calmar sus corazones. He visto a gente recurrir a gurús de Internet, horóscopos, cartas del tarot e incluso prácticas ocultas que antes despreciaban, tratando de encontrar algún significado en el caos. Otros, en el movimiento opuesto, se apresuraron a abrir Biblias polvorientas, que habían estado encerradas en cajones durante años o décadas. Fue como si el alma humana se viera obligada a elegir un bando, de una vez por todas. La presencia espiritual ese día fue más intensa que en cualquier momento anterior. Vi ángeles poderosos reuniendo a los que estaban listos, organizándolos como si se prepararan para un gran evento celestial. Sus expresiones eran firmes y decididas, pero llenas de compasión por aquellos que aún dudaban. Al mismo tiempo, vi demonios trabajando frenéticamente para confundir, susurrando mentiras convincentes y trayendo a la superficie recuerdos de viejas culpas, para evitar que las personas se volvieran genuinamente a Dios en esos momentos finales. Mientras observaba la tierra desde arriba, noté que algunas casas brillaban de manera sobrenatural, visibles solo en el mundo espiritual. Eran hogares donde la oración y la alabanza no cesaban ni un solo minuto, incluso en medio del caos exterior. Estos lugares funcionaron como faros de luz, en medio de un océano de creciente oscuridad. Jesús dijo tiernamente: «Mis ángeles saben exactamente dónde está cada uno de mis hijos. Nada puede tocarlos, sin mi permiso expreso». Esto trajo una paz profunda a mi corazón, incluso frente a todo lo que estaba presenciando. Por otro lado, vi lugares completamente inmersos en una oscuridad espiritual impenetrable. En aquellas casas y edificios, la opresión era tan grande, tan densa, tan sofocante, que la gente literalmente empezó a perder la cordura. Algunos gritaban sin parar, otros lloraban convulsivamente, otros permanecieron en un silencio catatónico, mirando al vacío. Era como si la ausencia de la presencia protectora de Dios fuera algo palpable, casi físico. Jesús dijo con tristeza en su voz: «Así será en el día del juicio, para todos aquellos que persistentemente me rechazan». El tercer día finalizó como un punto de inflexión definitivo. Las decisiones se estaban tomando, consciente o inconscientemente, en cada corazón humano. Algunos corrieron hacia Dios con todo lo que tenían, otros endurecieron aún más sus corazones en la rebelión. Jesús me miró y dijo: «Marta, el tercer día separa a quienes aún pueden ser alcanzados, de quienes ya han tomado su decisión final. Los 2 días siguientes solo confirmarán lo que ya se ha decidido en lo más profundo de cada alma». El cuarto día amaneció con un silencio absoluto, que cubrió toda la faz de la tierra como un pesado manto. No se oía ningún sonido de pájaros cantando, ni siquiera los motores de los coches, ni siquiera voces humanas en las calles, ni siquiera el zumbido lejano de los aviones que cruzan el cielo. Solo un silencio profundo y sofocante que parecía tener su propio peso. Jesús me dijo: «Ahora, el mundo entero siente en sus entrañas que algo inmenso está a punto de suceder, pero la mayoría aún no sabe qué es». Vi familias abrazándose en silencio, mirando por la ventana calles completamente desiertas, tratando de comprender ese vacío inexplicable. El miedo se había apoderado por completo de aquellos que no tenían ninguna esperanza trascendente. Muchos buscaron frenéticamente alguna respuesta, alguna explicación, alguna palabra de consuelo. He visto gente llamando a parientes lejanos, solo para escuchar una voz familiar, llorando en el teléfono, incapaces de expresar con palabras lo que sentían por dentro. Pero también vi a creyentes fieles, aún completamente aislados en sus casas, de rodillas adorando a Dios y cantando alabanzas con lágrimas en los ojos. No sabían exactamente qué les depararía el día siguiente, pero confiaron inquebrantablemente en el Señor que conocían. Sus rostros reflejaban una paz que desafiaba toda lógica humana. Aquellos que habían rechazado la fe a lo largo de sus vidas seguían teniendo un corazón duro incluso ahora, quejándose amargamente y culpando a Dios por el sufrimiento que estaban experimentando. La presencia espiritual
Era extremadamente intensa, casi tangible para aquellos que tenían ojos para ver. Vi ángeles en posiciones estratégicas por toda la tierra, rodeando y protegiendo a las familias que clamaban al Señor. Los demonios volaban en círculos como buitres hambrientos, tratando de sembrar pánico y desesperación en cada mente vulnerable que encontraban. Fue una batalla feroz y decisiva por el corazón humano, y cada segundo que pasaba contaba para la eternidad. Jesús dijo: «Mis verdaderos hijos sentirán una paz sobrenatural, incluso viendo todo lo aterrador que sucede a su alrededor. Sabrán que la redención está cerca, y que no tienen nada que temer, pero quienes no me conocen solo sentirán un miedo creciente y una confusión total, porque no pueden comprender lo que sucede en el mundo físico, y mucho menos en el espiritual». Esta diferencia entre los dos grupos era visible y dramática. El cuarto día terminó con el mundo entero conteniendo la respiración. Había una expectativa en el aire que nadie podía nombrar ni explicar racionalmente. Era como la calma inquietante que precede a una tormenta devastadora, cuando el viento cesa por completo y el cielo adquiere un color extraño. Todos presentían que algo monumental se avecinaba. Jesús me miró a los ojos y dijo: «Marta, el quinto día será el último, y cuando amanezca el sexto, todo cambiará para siempre». El quinto día fue el más difícil y arduo de todos. El cielo estaba completamente oscuro, incluso durante las horas que deberían haber sido de pleno día. El aire parecía haberse vuelto más denso, e incluso respirar requería un esfuerzo consciente. Jesús me dijo solemnemente: «Este es el último día antes de venir a buscar a mi familia para llevársela a casa. Las decisiones ya están tomadas. Ahora solo queda esperar». Ya no se transmitían más noticias. Ni las comunicaciones funcionaban con normalidad. El mundo parecía haberse detenido, por completo. Vi gente agotada en todos los sentidos, físicamente, emocionalmente y espiritualmente agotada. Algunos se arrodillaron para orar con genuina sinceridad, derramando sus corazones delante de Dios. Otros también se arrodillaron, pero solo por miedo a lo que estaba por venir, sin ningún remordimiento real en sus corazones. La diferencia entre los dos grupos era clara a los ojos espirituales, aunque sus posturas físicas eran idénticas. Dios miró los corazones, no las rodillas dobladas. La batalla espiritual alcanzó su máxima intensidad en ese quinto día. Vi ángeles poderosos rodeando a los elegidos como muros vivientes de protección. Vi a los demonios haciendo sus últimos y más desesperados intentos por destruir la fe de aquellos que aún vacilaban entre dos caminos. Era una guerra invisible, de proporciones cósmicas, que se libraba en cada ciudad, cada barrio, cada casa, cada habitación donde había un alma humana. Vi casas que brillaban como faros brillantes en la oscuridad opresiva. Eran hogares donde la oración y la alabanza nunca habían cesado durante los 5 días. Estas casas parecían fortalezas espirituales inexpugnables. Vi otras casas completamente inmersas en la más absoluta desesperación, sin ninguna luz visible, donde gemidos y llantos eran los únicos sonidos que se podían escuchar. El contraste fue brutal, y me rompió el corazón mientras lo veía. Jesús dijo: «Al quinto día, quienes realmente me conocen estarán completamente preparados en espíritu, en paz, esperando con expectación, y quienes no me conocen se verán sumidos en la más profunda desesperación que jamás hayan experimentado». Fue la prueba máxima de cada alma humana. Cada elección hecha a lo largo de la vida estaba siendo pesada en la balanza divina. Ya no hubo tiempo para cambios, solo para confirmaciones de lo que ya se había decidido en privado. Cuando finalmente llegó la noche del quinto día, un silencio aún más profundo descendió sobre la tierra. Era un silencio cargado de expectativa, denso de significado. Jesús se acercó a mí en la visión. Me miró directamente a los ojos con amor y seriedad, y dijo: «Marta, cuando amanezca el sexto día, ya no estarás en este mundo. Prepara tu corazón, y prepara los corazones de todos a quienes puedas llegar con este mensaje». Temblé de la cabeza a los pies cuando escuché esas palabras. En las primeras horas del sexto día, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos, exactamente como lo prometían las Escrituras.
Un enorme destello de luz atravesó el cielo de este a oeste, iluminando instantáneamente todo el planeta. No era el amanecer, ni siquiera la luz de una explosión humana. Era una luz viva, sobrenatural, como si la misma gloria de Dios estuviera invadiendo la atmósfera de la tierra. El sonido que acompañaba a esta luz era como un toque de trompeta, profundo, vibrante, penetrando cada fibra del ser. Jesús simplemente dijo: «Ahora es tiempo». Vi cuerpos humanos transformándose instantáneamente en luz gloriosa. Los hogares que estuvieron en oración durante los 5 días se llenaron de esta luz sobrenatural. La gente estaba siendo envuelta y levantada en alto. Algunos todavía arrodillados en adoración, otros con sus manos levantadas en alabanza, otros simplemente durmiendo pacíficamente. El sonido de alabanza celestial y gritos de alegría indescriptible llenaron el aire. Fue el rapto prometido. Jesús dijo: «Prometí que volvería, y siempre cumplo mis promesas». Pero mientras esa gente ascendía en la gloria, vi escenas que me rompieron el corazón. Vi cómo se llevaban a madres mientras sus hijos adolescentes eran abandonados, extendiendo la mano con desesperación. Vi cómo se llevaban a sus padres mientras sus esposas corrían tras ellos gritando sus nombres. Vi a amigos de la infancia separarse para siempre, en un instante. El dolor de esas separaciones fue indescriptible, visceral, eterno. Fue un corte profundo, sin anestesia, sin posibilidad de reversión. Los que se quedaron comenzaron a correr por las calles desiertas, entrando en casas vacías, buscando frenéticamente a sus familiares que simplemente habían desaparecido. Vi a un hombre caer de rodillas en medio de la calle, gritando a todo pulmón: «Jesús, llévame también, por favor». Pero la voz del Señor sonó firme y definitiva: «No te conozco». Esa frase resonó como un martillo en mi corazón. No se trataba de tener una religión o asistir a la iglesia. Se trataba de tener una relación real y una obediencia genuina. Los medios de comunicación que aún seguían funcionando intentaron desesperadamente explicar el fenómeno, con teorías de eventos cósmicos, abducciones masivas, armas secretas, cualquier cosa que no fuera la verdad. Pero no se podía negar la realidad. Millones de personas simplemente desaparecieron en un solo instante, dejando atrás ropa, zapatos, automóviles en movimiento, aviones sin piloto. Los cielos espirituales estaban en jubilosa celebración, pero la tierra lloró en agonía. El contraste era marcado. Cuando la visión terminó, me encontré de nuevo en mi habitación, sola, temblando, con la cara mojada por las lágrimas. Jesús me había confiado algo demasiado precioso como para guardar silencio al respecto. Me dijo sus últimas palabras esa mañana: «Marta, diles a todos que estoy en la puerta. El momento es ahora, no mañana, ni más tarde, ahora». Prometí que hablaría, no importaba lo que costara. Los 5 días vendrán. Y cuando lleguen, no habrá más tiempo para prepararse. La preparación comienza hoy. La decisión es ahora. Y te pido, con todo el amor de mi corazón, ¿estás listo?